hacia la construcción de un feminismo descolonizado. Oche Curiel Pichardo. A propósito de la realización del Encuentro Feminista Autónomo, haciendo comunidad en la Casa de las Diferencias. De aquí a pocos días se realizará en México DF el Encuentro Autónomo Feminista, haciendo comunidad en la Casa de las Diferencias, días antes del sexto Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño, que muchos hemos denominado el Encuentro Oficial, organizado por el feminismo institucional. El encuentro autónomo podría sintetizar, aunque no completamente, las posiciones más críticas del feminismo latinoamericano y caribeño, que no se adscriba a un feminismo de género de Estado, visto en su forma más institucional y onejera. Escojo el Encuentro Feminista Autónomo como escenario para mis reflexiones porque me permite hacer una articulación entre teoría y práctica política feminista, en un momento que algunas consideramos histórico. Este pequeño ensayo es una propuesta en construcción que con otras hemos estado elaborando en el pensamiento y en la acción frente a la pregunta ¿cuál es el feminismo que hemos impulsar, vivir, experimentar como propuesta transformadora y radical en países postcoloniales como los nuestros? Que surja desde nuestras experiencias, que nos permita cuestionarlas, a la vez modificarlas y cambiar este mundo por otro que no sea patriarcal, ni racista, ni heterosexista, ni clasista. Voy a abordar estas reflexiones desde el concepto de descolonización, retomando las propuestas postcoloniales, porque a la vez que cuestiona el eurocentrismo, propone nuevos paradigmas para el pensamiento y la acción feminista latinoamericana. La descolonización vista desde el feminismo crítico. Descolonización, como concepto amplio, se refiere a procesos de independencia de pueblos y territorios que habían sido sometidos a la dominación colonial en lo político, económico, social y cultural. Procesos que sucedieron en América entre 1783 y 1900, de los cuales surgen los Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas. Los que sucedieron entre 1920 y 1945 en relación con las dependencias del Imperio Otomano, y desde donde surgen las independencias de buena parte de los estados del Oriente Medio y Magreb, y los que acontecen entre 1945 y 1970, a raíz de los cuales el conjunto del continente africano e importantes áreas de Asia, el Pacífico, el Caribe, se estructuran en unidades políticas independientes. Cuando en las ciencias sociales nos referimos a procesos de descolonización, hacemos énfasis en el último periodo por el impacto que tuvo en la conciencia crítica, no solo en intelectuales y activistas de estos continentes, sino en muchos otros de otras latitudes, como ha sido el caso en América Latina y el Caribe. Procesos que en el ámbito académico dan lugar a los estudios postcoloniales, culturales y subalternos que colocan en el centro la construcción de los sujetos y las sujetas en contextos postcoloniales. Pero, desde el feminismo, la descolonización no solo reconoce la dominación histórica, económica, política y cultural entre estados nacionales, producto de la colonización histórica de Europa sobre otros pueblos y sus secuelas de colonialidad en el imaginario social, sino fundamentalmente la dependencia que como sujetas y sujetos políticos poseemos frente a procesos culturales y políticos que han sido resultados del capitalismo, la modernidad occidental, la colonización europea y sus procesos de racialización y sexualización de las relaciones sociales. Pero también de la heterosexualidad obligatoria, de la legitimación del pensamiento único y de la naturalización, de la institucionalización de muchas de las prácticas políticas, de los movimientos sociales que han creado dependencia y subordinación en torno a las políticas del desarrollo, a muchas de las lógicas coloniales de la cooperación internacional de derecha.
La descolonización, para algunas feministas, se trata de una posición política que atraviesa el pensamiento y la acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo, en que crea una especie de cimarronaje intelectual, las prácticas sociales y la construcción de pensamiento propio de acuerdo a experiencias concretas. Las primeras experiencias descolonizadoras en el feminismo las encontramos precisamente en las feministas racializadas, en las lesbianas, en las mujeres del tercer mundo, aquellas que se resistieron a la dominación patriarcal, racista y heterosexista desde posiciones subalternizadas. Y no es casual la política de ubicación de la que nos habló Chandra Mohanty, 2008. Vista como contexto geopolítico de la relación espacio-tiempo-lugar que produce a las y los sujetos desde las experiencias de cuerpos históricos y políticos. Define lo que Chantal Mouffe definió como posiciones de sujeto, o lo que Donna Haraway denominó conocimiento situado, o lo que muchas décadas antes las afrofeministas norteamericanas llamaron la experiencia, que produce un punto de vista particular, un standpoint. Patricia Hill Collins lo evidencia en esta frase desde sus análisis del feminismo negro en Estados Unidos. Una manera de ubicarse frente a las tensiones de definición en el pensamiento feminista negro es especificando en la relación entre la ubicación de las mujeres negras aquellas experiencias e ideas que compartidas por las afroamericanas y que les proporciona un enfoque singular de sí mismas, de la comunidad y de la sociedad. Y las teorías que interpretan esas experiencias. El pensamiento feminista negro comprende interpretaciones de la realidad de las mujeres negras hechas por las mujeres negras. Collins, 1989, página 289. Este tipo de punto de vista surgió también de las lesbianas políticas en el feminismo, cuando Adrienne Rich propuso el concepto de heterosexualidad obligatoria, como una institución que controla a las mujeres, sea o no lesbianas. Habló de la existencia lesbiana como experiencia histórica que debía ser significada frente a la obligatoriedad del matrimonio, de la maternidad, frente a los deseos masculinos, una significación y resignificación que en sí misma era y es un acto de resistencia descolonizador, como le definió Shirley Clark. La lesbiana ha descolonizado su cuerpo. Ella ha rechazado una vida de servidumbre que es implícita en las relaciones heterosexistas, heterosexuales occidentales y ha aceptado el potencial de la mutualidad en una relación lésbica. No obstante, los papeles. Clark, 1988. La descolonización en el feminismo se ha concretado en una suerte de búsqueda liberadora de un discurso y de una práctica política que cuestiona a la vez, propone, que busca a la vez que encuentra, que analiza el contexto global local, a la vez que analiza las subjetividades producidas por la raza, clase, sexo y sexualidad, dadas este contexto, pero que se articulan a las dinámicas estructurales. Hoy en las ciencias sociales, los estudios subalternos, culturales y poscoloniales ciertamente han abierto en los espacios académicos una brecha para que voces subalternizadas se estén convirtiendo en propuestas que cuestionan la relación saber-poder, que son en sí mismos procesos descolonizadores, y eso es importante. Sin embargo, muchos académicos y académicas, la mayoría de las veces, utilizan estas propuestas para el logro de créditos intelectuales, apelando al estudio de lo que se ha considerado la otredad. Desde las propuestas críticas del feminismo latinoamericano y caribeño, muchas de ellas presentes en la construcción del encuentro autónomo feminista, si bien algunas se nutren del pensamiento de estos campos disciplinarios críticos de las ciencias sociales, lo particular y específico es que parten de las experiencias y la producción del conocimiento desde el feminismo mismo, muchas veces desde posiciones de oposición al feminismo ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal,
pero sobre todo un feminismo que piensa y repiensa en sí mismo, en la necesidad de construir una práctica política que considere la imbricación de los sistemas de dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo, porque considerar esta matriz de dominación, como bien la denominó Hill Collins, es lo que otorga el feminismo la visión radical. Las categorías como raza, clase, sexo, sexualidad, entre muchas otras, son concebidas como variables dependientes porque cada una está inscrita en las otras y es constitutiva de y por las otras. Podría decirse entonces que es esta una nueva tendencia del movimiento feminista latinoamericano y caribeño. No es una nueva en tanto retoma parte de los postulados de los años 60 y 80 de las afrofeministas, las chicanas y las lesbianas radicales. Su novedad radica en la capacidad de reconocer que es allí donde se ubica una propuesta descolonizadora, vista en el contexto latinoamericano y caribeño de hoy. Con ella creo una genealogía feminista, porque el feminismo sabe, piensa y propone la continuidad de una historia construida por muchos en diferentes momentos históricos. Es nueva porque si bien las afrolatinas y caribeñas, las mujeres populares y muchas lesbianas latinoamericanas cuestionan el sujeto del feminismo en las décadas de los 60 y 80, visto como la mujer de clase media, mestiza, heterosexual, aún sus análisis eran limitados al basar sus teorías y sus prácticas políticas en la diferencia, como funcionamiento de sus reivindicaciones y motivo de sus acciones, momento que fue necesario, pero no suficiente para el feminismo que hoy se necesita en este nuevo contexto. Reconocer la diferencia entre las mujeres feministas, lesbianas atrevesadas por distintas categorías y posiciones de sujetas, sin duda fue un gran avance para el feminismo de la región, pues permitió destruir el mito de la mujer que contenía el sesgo universalmente de la modernidad occidental. Permitió emerger las feministas populares, las afrofeministas, las lesbianas feministas, incluso, aunque mucho después, indígenas que se asumían feministas desde las propias cosmovisiones. Y estas han sido corrientes importantes del feminismo que han colocado el racismo, el etnocentrismo, la heterosexualidad como institución y régimen político en el centro de las propuestas feministas, en sus teorías y en sus prácticas. Muchas de estas propuestas han partido y aún continúan definiéndose desde la identidad para su accionar, que si bien permitió la articulación política, poseía sesgos esencialistas. Esta política de identidad fue necesaria por la crítica de la universalidad, a lo general, a lo monolítico, a lo etnocéntrico, como legado fundamental de la modernidad y la colonización para evocar la necesidad de comprender las y los sujetos sociales desde una diversidad de experiencias particulares y diversas formas de vida específicas y concretas, tentativas y cambiantes. Y eso había que hacerlo en el feminismo. En los años 90, en América Latina y el Caribe, nos llegan los aportes de la corriente postestructuralista con su propuesta de deconstrucción de las identidades, vistas como entidades no esenciales, sino como producto de relaciones históricas. Algunas que veníamos de experiencias políticas cuyo centro era la identidad, como lo fue el movimiento de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas, esas propuestas empiezan a desencajarnos. Desde el Caribe, Yuderquis Espinosa, 2008, en un artículo histórico nos ayudó a repensar nuestra política. La autora preguntaba, ¿hasta dónde nos sirven las identidades? ¿Cuáles son sus límites y hasta dónde nos sirven para la política feminista que nos proponemos? Esta preocupación venía además por el auge identitario de los otros movimientos sobre los sociosexuales articulados en la sigla LGTB, en el que muchas de las lesbianas pertenecientes a estos movimientos estaban limitando su política al reconocimiento de su sexualidad diversa, buscando así el reconocimiento del Estado sin que cuestionaran de fondo lo que produce la diferenciación que las coloca en una especie de ciudadanía tolerable.
Al mismo tiempo, sentíamos que la corriente postestructuralista del feminismo nos dejaba sin piso, pues muchas de sus posturas asumían todas las identidades como esenciales. Hoy hay distintas posiciones en torno a ello, pero en este momento nos preguntamos, ¿son todas las identidades esenciales? ¿O es que en contextos determinados las identidades, vistas como estrategias, son impredecibles para la política feminista? ¿Qué papel entra a jugar la identidad en propuestas de transformaciones sociales que se dirigen a eliminar sistemas de dominación? ¿Es posible un esencialismo estratégico como bien plantea desde el feminismo postcolonial Gayatri Spivak? Estas preguntas aún son parte de los debates, pero han permitido relativizar la política de identidad, poniéndole límites, asumiéndolas como estrategias y posicionamientos más que como fines en sí mismos. Paralelamente, en los años 90, parte de las feministas críticas y radicales nos asumimos como autónomas frente al fenómeno de la institucionalización, expresada en la homogeneización de la preparación y seguimientos a las conferencias mundiales organizadas por la ONU, que definía las prioridades del movimiento frente a la intromisión del Banco Mundial y AID, al accionar del movimiento feminista frente a la cooptación de muchas feministas por parte de los estados, gobiernos, partidos, frente a la dependencia ideológica de la cooperación internacional, todo lo cual ha tenido altos costos para el feminismo al perderse buena parte de sus postulados políticos más éticos y revolucionarios. Experiencias como la de las cómplices, las próximas, las chinchetas, mujeres creando mujeres rebeldes, lesbianas feministas en colectiva, el movimiento de la fuera con sus obvias diferencias, desde República Dominicana hasta la Argentina, han propuesto un feminismo excéntrico de la fuera, desde la frontera y los márgenes, con espacios posibles de construcción política y edificada. En la acción colectiva, autogestionada y autónoma que produce teoría propia, un pensamiento descolonizador frente al eurocentrismo y a la teoría y perspectiva de género más conservadora, y que cuestiona de fondo la relación saber-poder y la dependencia a las instituciones. Todas ellas en diferentes momentos han sido parte de la construcción de esta corriente autónoma, y hoy, después de casi 20 años, algunas feministas de esos colectivos se proponen en el encuentro autónomo revisar su política, colocando y respondiendo preguntas que a la vez son grandes desafíos. ¿Cómo comprender el contexto específico donde nos ubicamos que permita construir pactos políticos entre feministas de varios contextos, sin que ello convierta en impunidades las desigualdades y diferencias que nos atraviesan por raza, clase, sexualidad, los mismos contextos y las mismas experiencias situadas? ¿Cómo actuar como feministas en los contextos latinoamericanos y caribeños atravesados por conflictos armados internos, desplazamiento forzado, pobreza extrema, racismo, violencia contra las mujeres y un socialismo del siglo XIX con tintes dictatoriales? ¿Qué significa frente a estos contextos construir autonomía que atraviese el accionar, el pensamiento, que pase por nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras sexualidades, pero que no niegue la situación material de cada una? Otro de los temas urgentes como propuesta descolonizadora y transformadora está en relación a la producción del conocimiento. Podríamos afirmar, si consideramos la producción teórica y con ello la producción editorial, que en Latinoamérica y el Caribe se ha producido poco comparado con el feminismo europeo y norteamericano, como sucede en muchos países de los llamados tercer mundo. Tiene que ver con las condiciones materiales y sociales de estas regiones del mundo. No obstante, hay producciones importantes, pero sobre todo muchas prácticas políticas poco teorizadas y conceptualizadas.
Estas producciones, tanto desde el ámbito académico como desde el movimiento mismo, son consideradas como puro activismo, como sistematizaciones de prácticas feministas no aptas para el consumo académico y teórico. Por lo tanto, no son referencias de la mayoría de las feministas latinoamericanas. Al contrario, nuestras referencias son las teorías y conceptos hechos fundamentalmente por europeas y norteamericanas. Este hecho pone en el centro la relación poder-conocimiento y el binarismo teoría-activismo que señala Homi Bhabha en 2002, vistos como la distinción entre el conocimiento puro y conocimiento político, en donde se reconoce una forma de escritura y se establece la división entre política y teoría, lo que evidencia la negación de que ambas son formas de discursos que producen cambios y transformaciones sociales. ¿Realmente se ha descolonizado el pensamiento y la teoría feminista latinoamericana? Me atrevo a decir casi un rotundo no, con algunas excepciones. No con ello proponiendo que ahora regionalizar nuestras teorías, lo que estoy planteando, es un proceso de descolonización, debe llevar a reconocer las prácticas políticas feministas que pueden construir pensamiento teórico de la región y asumirlas no como simples testimonios del activismo. Por más que conozcamos el proceso de colonización histórica y que siempre reaccionemos ante él, desde la perspectiva de la economía política, seguimos pensando que estamos privadas de algo, aquello que nos falta para convertirnos en europeas o en norteamericanas. Y si las producciones de las latinoamericanas no son reconocidas en la misma región, mucho menos son conocidas en Europa y en Estados Unidos. El tipo de análisis que hace Edward Said en 1990 sobre el orientalismo como construcción intelectual imaginaria occidental europea sobre el próximo y lejano oriente difícilmente puede aplicarse, por ejemplo, en América Latina. No existe una especie de latinoamericanismo que exprese siquiera modos de producción de un discurso de dominación sobre el feminismo latinoamericano hecho por las feministas europeas y norteamericanas. Esto sirve también para producciones latinoamericanas de otras disciplinas. No existe una genealogía intelectual en este orden. A lo sumo, encontramos algunas feministas que extraen materia prima intelectual para la producción académica europea que no impacta más allá de objetivos personales, sean estos definidos desde la solidaridad internacional. Pues como me dijo la dueña de la librería de mujeres de Madrid, hace algunos años, cuando evidencié la falta de textos feministas latinas en la librería. Latinoamérica no es de interés intelectual para las europeas feministas. Las feministas tercermundistas de otras latitudes que han logrado impactar de alguna manera en el feminismo europeo lo han hecho porque se encuentran en lugares privilegiados de la academia, fundamentalmente en Norteamérica, a través de los estudios de área y de equipos de investigación específicos. El internacionalismo del feminismo solo se produce si se considera a Europa y Estados Unidos como las referencias. Que el feminismo como propuesta de emancipación haya colocado junto a otras propuestas la crisis del sujeto, la crisis de los metarrelatos masculinos eurocéntricos, que haya revisado epistemológicamente las propuestas de la razón universal, marcando sexualmente la noción del sujeto, no significa que se haya librado totalmente de sus mismas lógicas masculinas y eurocéntricas. En el caso del feminismo latinoamericano, ellos no solo se evidencian la separación entre teoría y práctica, en el reconocimiento abrumador de las teorías europeas y norteamericanas de detrimento de las latinoamericanas y otros países del tercer mundo, sino también en su propia dinámica interna frente a la multiplicidad de sujetos que lo componen. La historia latinoamericana es subalterna frente a Europa y Estados Unidos. El pensamiento teórico y político también es subalterno, pero también las producciones de las afrodescendientes, de las lesbianas, de las pocas indígenas feministas, son las más subalternas de todas las historias. El desentrañamiento del sujeto universal del feminismo aún contiene la centralidad
euronorcéntrica, universalista, y no logra zafarse de esa colonización histórica por más que la critique. Todo ello está atravesado evidentemente por el poder, entendido en su concepción Foucaultiana como una relación en el que determinadas acciones definen el modo de accionar de otras acciones. La subalternidad del feminismo latinoamericano, atravesada indiscutiblemente por las estructuras de poder, históricamente por los procesos de colonización, y aquí las condiciones materiales son cruciales para entender esta relación. Sin embargo, esas relaciones de poder han sido posibles en tanto encuentran el escenario propicio para ejercerlas. Y es aquí en donde me remito a la responsabilidad histórica que hemos tenido las mismas latinoamericanas feministas en mantener esas relaciones de poder en torno al estatus del feminismo latinoamericano y su situación interna. Creo que hemos hecho poco para posicionar y validar el pensamiento latinoamericano como teoría crítica particular. Creo que escribimos poco, damos poca importancia a la producción de teoría considerando nuestros propios contextos. La relación teórica y práctica se sigue viendo como antagónicas. Hemos hecho poco para complejizar el sujeto colectivo del feminismo, donde la clase, la raza, la sexualidad son fundamentales para caracterizarlo, siempre considerando las condiciones materiales, los contextos y las experiencias situadas de las mujeres. Lo que daría fuerza al feminismo latinoamericano como propuesta teórica, crítica, epistemológica, particular, sería zafarse de la dependencia intelectual euronorcéntrica, lo cual no niega que sean referentes teóricos importantes, pero el feminismo es, a fin de cuentas, internacionalista. Descolonizar para las feministas latinoamericanas y caribeñas supondrá superar el binarismo entre la teoría y la práctica, para poder generar teorizaciones distintas, particulares, que mucho pueden aportar para realmente descentrar el sujeto euronorcéntrico y la subalternidad que el mismo feminismo Latinoamérica produce en su interior. De no ocurrir esto, seguiremos analizando nuestras experiencias con los ojos imperiales, con la coincidencia planetaria europea y norteamericana que definen al resto del mundo como otro incivilizado, innatural, irracional y no verdadero. Entonces, otro reto que debe plantearse el encuentro feminista autónomo es: ¿cuáles son las teorías propias que nos ayudan a sustentar nuestras prácticas políticas, nuestras explicaciones del mundo contextualizadas, localizadas, pero considerando el sistema mundo global de nuestras posiciones de sujetas como lesbianas, negras, indias, mestizas, etc.? Cada uno de estos desafíos no se agota en un encuentro feminista autónomo latinoamericano y caribeño. Sin embargo, puede que de los debates salgan reflexiones propuestas que sigan condensando el espíritu renovador, transgresor, crítico, creativo, distinto, que muchos ya hemos estado construyendo desde hace décadas, pues ello definitivamente permitirá continuar descolonizando nuestras prácticas y nuestras teorías. Este debe ser el principal reto de todas nosotras, las que no hemos embarcado en esta difícil pero apasionante tarea de construir este momento histórico presente.